todo comenzó como una tarde común. El sol se filtraba por las cortinas de la sala, iluminando la pequeña casa que había visto pasar generaciones de nuestra familia. Yo, como siempre, estaba organizando algunos papeles de la casa, mientras mi esposo revisaba cuentas en la computadora. Nuestro hijo, Miguel, de 19 años, parecía inquieto, pero nosotros lo atribuimos a los típicos problemas de la juventud: escuela, amigos, decisiones equivocadas. Nunca sospechamos que la sombra que creíamos pasajera se convertiría en algo tan oscuro. Miguel había tenido problemas antes, sí, pero siempre nos tranquilizábamos pensando que eran cosas de chicos. Alguna vez se metió en peleas en la escuela y otra vez llegó a casa con algo de dinero que no podíamos explicar del todo, pero nos dijo que lo había ganado haciendo trabajos esporádicos. Su vida parecía complicada, pero lo amábamos y confiábamos en él. Hasta ese día fatídico. Recuerdo que esa tarde Miguel estaba extraño, demasiado callado. Normalmente, a esa hora ya habría prendido la televisión o estaría jugando videojuegos en su cuarto, pero se quedó sentado en la cocina, mirando el suelo, con las manos entrelazadas como si estuviera luchando contra algo dentro de sí mismo. Mi esposo lo miraba de reojo y trataba de hablarle con normalidad, preguntándole cómo le había ido en la universidad. Pero él apenas respondió, y su mirada, que antes nos transmitía alegría, ahora parecía fría, distante, casi calculadora. Yo intenté acercarme, con la intuición materna alertándome de que algo no estaba bien. Me senté frente a él, colocando mis manos sobre las suyas. Miguel, hijo, ¿qué pasa? Te ves muy perdido. Mi voz temblaba sin que lo notara. Él levantó la cabeza lentamente, y vi en sus ojos algo que me heló la sangre, una determinación que no pertenecía a un joven de 19 años, sino a alguien que había tomado decisiones que iban más allá de nuestra comprensión. Quiero hablar con ustedes sobre algo importante, dijo finalmente, con una calma que sonaba extrañamente ensayada. Mi esposo y yo nos miramos, intercambiando una sonrisa nerviosa, pensando que se trataba de algún problema típico de dinero o escuela. Pero pronto, esas palabras que salieron de su boca se convirtieron en un golpe brutal para nuestra realidad. Hemos trabajado toda la vida para construir esta casa, para asegurar su futuro, continuó, y cada palabra era medida, precisa. Pero hay cosas que ya no puedo ignorar. Ustedes no me comprenden, y yo no puedo vivir así. Su voz no tenía la emoción habitual, estaba plana, como si hablara de un cálculo, no de un sentimiento. Yo sentí un nudo en la garganta y un miedo que nunca antes había experimentado. Fue entonces cuando nos confesó algo que nos dejó paralizados: había planeado algo terrible, algo que cambiaría nuestra vida para siempre. Su objetivo era el dinero, nuestra casa, nuestra herencia. Nos miraba con una mezcla de odio y desesperación, y por primera vez, entendí que ese niño que cría había desaparecido, reemplazado por alguien que podía hacer cualquier cosa por conseguir lo que quería. Mi esposo intentó razonar con él, tratando de llegar a esa chispa de humanidad que recordábamos, recordándole que lo amábamos y que siempre podía contar con nosotros, que había otras maneras de solucionar problemas. Pero Miguel no escuchaba. Sus ojos estaban fijos, y su cuerpo tenso, como un depredador calculando su movimiento. No había vuelta atrás. En ese momento, comprendí que estábamos en peligro. Todo lo que habíamos construido, nuestra vida entera, estaba amenazada por la persona que más amábamos. Mi corazón latía con fuerza, y sentí como el miedo se mezclaba con una determinación que no sabía que tenía: no permitiría que nuestro hijo nos lastimara, no de esa manera. Miguel, como si hubiera leído nuestra preocupación, sonrió de una manera que aún hoy me persigue. Era la sonrisa de alguien que sabe que tiene el control, que ha calculado cada paso, y que está dispuesto a ir hasta el final. En su mano vi algo metálico que brillaba bajo la luz del sol, y ahí comprendí la gravedad de la situación. No era una amenaza vacía, estaba dispuesto a actuar. Intenté hablar, suplicar, cualquier cosa para hacer que retrocediera, pero él permaneció inmóvil, silencioso, evaluando nuestra reacción. Mi esposo se acercó, con las manos levantadas, tratando de calmarlo. Yo, temblando, busqué cualquier cosa a nuestro alcance que pudiera usar para protegernos, pero la habitación era pequeña, sin espacio para maniobrar. El tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión, y en ese instante, entendí que el Miguel que conocía ya no existía. Había sido reemplazado por alguien que veía a sus propios padres como obstáculos, como barreras para su objetivo. Y en ese instante, un pensamiento oscuro cruzó mi mente:
¿Cómo podía alguien que llevamos 9 meses en nuestro vientre transformarse en alguien capaz de algo tan atroz? Intentamos razonar, suplicarle que recapacitara, que lo que planeaba nos destruiría a todos, que habría consecuencias. Pero sus ojos permanecían fríos, como si nuestras palabras fueran solo ruido, insignificante ante la magnitud de su plan. Nos enfrentábamos a algo que ningún padre espera enfrentar, un hijo que había decidido hacernos daño deliberadamente. Fue entonces cuando, sin previo aviso, dio un paso hacia nosotros. La tensión se cortaba en el aire. Cada fibra de mi ser gritaba que debíamos actuar, y en un movimiento casi instintivo, mi esposo se interpuso entre Miguel y yo, mientras yo buscaba con la mirada algo para detenerlo. La realidad se tornaba insoportable, la persona que había amado toda mi vida ahora era una amenaza mortal. Miguel nos habló con una calma escalofriante, esto es por su bien, y por el mío. Nadie puede detenerme. Sus palabras resonaban en mis oídos como un eco aterrador. No había arrepentimiento, no había duda, solo una convicción perturbadora de que estaba haciendo lo correcto según su visión torcida de la realidad. Mientras luchábamos por mantener la calma, yo recordé todas las señales que ignoramos, sus secretos, su comportamiento extraño, las pequeñas mentiras que pasábamos por alto pensando que eran cosas de jóvenes. Cada uno de esos momentos ahora se presentaba ante mí con claridad desgarradora. Miguel había estado planeando esto durante meses, tal vez años, y nosotros no habíamos hecho nada más que confiar ciegamente en él, como cualquier padre amoroso haría. El miedo se mezclaba con una tristeza profunda, la traición no era solo por la amenaza física, sino por la realización de que nuestra familia, que creíamos un refugio seguro, había sido invadida por algo inesperado, implacable y doloroso. Mientras sostenía la respiración y trataba de controlar mi terror, me di cuenta de que nuestra vida jamás volvería a ser la misma. El ambiente estaba cargado, cada sonido era amplificado por la tensión. Miguel avanzaba lentamente, calculando cada movimiento, como un ajedrez mortal en el que nosotros éramos las piezas. Cada palabra que pronunciaba era medida, cada gesto cuidadosamente ejecutado. La magnitud de su plan nos dejaba sin aliento, y la pregunta que rondaba mi mente era insoportable, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar? En ese instante, todo cambió. Sin previo aviso, Miguel dio un paso atrás, y la tensión se mantuvo suspendida, como si el universo entero contuviera la respiración, esperando el siguiente movimiento. Nosotros, temblando, aprovechamos ese momento de incertidumbre para reagruparnos, para pensar en cómo sobrevivir, en cómo protegernos del hijo que creíamos conocer, pero que nos había mostrado su verdadera cara. El aire estaba cargado de miedo, desesperación y un amor quebrado. Esa tarde, comprendí que la vida nos había puesto frente a un desafío que ningún manual de padres podría preparar. Teníamos que enfrentarlo, no solo por nosotros, sino por la familia que una vez creímos intacta. Y mientras Miguel nos observaba, silencioso, su mirada penetrante decía más que 1000 palabras, estábamos en su mundo, y hasta ese momento, él tenía el control absoluto. El momento de incertidumbre no duró mucho. Miguel respiró hondo, y por un instante, vi en sus ojos un reflejo de confusión, de juventud mezclada con odio y desesperación. Esa mezcla me dio una chispa de esperanza, todavía había una parte de él que podía escucharnos, que aún no se había perdido por completo. Sin embargo, esa esperanza era frágil, como un cristal a punto de romperse. Mi esposo tomó la iniciativa. Con voz firme, pero calmada, le dijo, Miguel, escúchame. Todo esto que sientes, todo lo que estás pensando, no tenemos que llegar a esto. Podemos solucionarlo juntos. No estás solo. Yo me uní, extendiendo mis manos hacia él, intentando transmitirle amor y comprensión. Pero su rostro permaneció impasible, endurecido por meses de resentimiento y planes secretos que jamás habíamos imaginado. De repente, un ruido en la puerta trasera nos hizo girar. Miguel se sobresaltó ligeramente, y en ese instante, vimos la oportunidad que necesitábamos. Mi esposo se movió con rapidez, logrando bloquear su brazo con el objeto que sostenía. Yo, con toda la fuerza que me quedaba, tomé un peso pequeño de la mesa y lo lancé cerca de sus pies para distraerlo. El choque del metal contra el suelo resonó en toda la casa. Miguel dio un paso atrás, sorprendido. Fue suficiente. Con un grito desesperado, mi esposo me tomó de la mano y nos lanzamos hacia la puerta principal. Mi corazón latía a 1000 por hora, y la adrenalina me dio fuerza para correr más rápido de lo que jamás pensé posible. Miguel nos siguió, pero la tensión y el desconcierto lo hacían vacilar.
No quería lastimarnos, o al menos no estaba completamente decidido. La confusión interna que sentimos fue nuestra única ventaja. Apenas abrimos la puerta, corrimos hacia la calle. La vida del barrio continuaba como si nada pasara, niños jugando, vecinos charlando, el sonido del tráfico. Ninguno de ellos podía imaginar que una tragedia estaba a punto de suceder dentro de esa casa. Llamamos a la policía inmediatamente, explicando la situación y pidiendo ayuda urgente. Mientras esperábamos, yo temblaba sin control, abrazando a mi esposo, sin poder dejar de mirar hacia la casa, temiendo lo peor. Los minutos se sintieron eternos. Finalmente, llegaron los oficiales. Miguel estaba dentro de la casa, y después de una intensa negociación a través de megáfonos, logró salir. Lo vi en la entrada, con la mirada perdida, confundido y asustado. Los policías lo rodearon, hablándole con calma, sin apresurarlo, y él finalmente bajó los brazos, entregándose sin resistencia. Ese momento fue agridulce. Por un lado, la amenaza inmediata había terminado, estábamos vivos. Pero por otro, nuestro hijo, la persona que conocimos desde que nació, estaba ahora detenido y enfrentando consecuencias legales por algo que jamás imaginamos. La mezcla de alivio y dolor era insoportable. Después de ese día, nuestra vida cambió para siempre. Miguel fue trasladado a un centro de rehabilitación juvenil y terapia psicológica, bajo estricta supervisión, mientras el proceso legal seguía su curso. Comprendimos que su comportamiento no surgió de la nada, había heridas profundas, frustraciones, influencias externas y decisiones equivocadas que lo llevaron a un punto de quiebre. Nosotros, como padres, también tuvimos que enfrentar la culpa y el remordimiento. ¿Dónde fallamos? ¿Qué señales ignoramos? ¿Qué podríamos haber hecho diferente? Fueron preguntas que nos perseguían cada noche, pero también entendimos algo fundamental: no todo estaba bajo nuestro control. Podíamos amar, guiar y proteger, pero no podíamos controlar todas las decisiones de nuestro hijo. Con el tiempo, y gracias a la terapia familiar y la intervención profesional, Miguel comenzó a mostrar signos de cambio. Lentamente, sus ojos recuperaron algo de humanidad, y su voz, antes fría y calculadora, empezó a reflejar arrepentimiento y confusión. Sabíamos que el camino sería largo, que las cicatrices emocionales permanecerían, pero también entendimos que la esperanza nunca se pierde del todo. Aún hoy, cada vez que cruzo esa casa, siento una mezcla de miedo y alivio. La experiencia nos enseñó lecciones que nadie puede aprender sin vivirlas. La traición puede venir de quienes más amamos, pero el amor y la paciencia también pueden convertirse en las herramientas más poderosas para sobrevivir a lo inimaginable. Aprendimos a valorar la vida y a protegernos, pero también a mantener la puerta abierta a la reconciliación, aunque sea lenta y difícil. Nunca olvidaré la mirada de Miguel aquella tarde, ni el peso del miedo que sentí al darme cuenta de que alguien a quien amamos podía lastimarnos. Pero también recuerdo la fuerza que encontramos en medio del caos, la rapidez de nuestras decisiones y la intervención que nos salvó. Esa experiencia nos cambió para siempre y nos enseñó que incluso en los momentos más oscuros hay una posibilidad de sobrevivir y reconstruir lo que parecía perdido. Hoy, seguimos adelante, con cicatrices visibles e invisibles, pero con la convicción de que la familia puede resistir incluso los ataques más inesperados. La confianza y la seguridad toman tiempo en reconstruirse, y cada pequeño paso hacia la reconciliación es una victoria. La experiencia nos enseñó que el peligro puede venir de donde menos lo esperamos, y que la protección y el amor deben ir de la mano, siempre. Y aunque las heridas nunca desaparezcan por completo, aprendimos que la vida nos da la fuerza para enfrentar lo inimaginable, y que incluso cuando alguien que amamos se equivoca gravemente, el camino hacia la sanación y la comprensión siempre existe, aunque sea largo y difícil.